Nos atiende un abogado que representó a Donald Trump durante su segundo juicio en el Senado de los Estados Unidos. Él es especialista en defensa penal federal y leyes de derechos civiles. Estamos hoy ante un expresidente nuevamente respondiéndole a una jueza que además es colombiana. Será la jueza la primera instancia que supervisará el caso, pero es muy probable que no participe más allá. El abogado se llama David Schoen. Tiene un libro que se llama El librito rojo de Mao, al comparar el juicio político con las acciones de regímenes autoritarios. Sostuvo que el juicio político fue alimentado por el odio vil y una ansia de juicio político. También mostró una copia de citas del presidente Mao. Schoen fue abogado de Trump durante el segundo juicio y nos acompaña a esta hora. Ana, la primera pregunta es, ¿él sigue pensando que lo que le está pasando a Donald Trump es algo alimentado por el odio vil y el ansia de juicio político? Good morning, Mr. Schoen. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you. Muchas gracias for the introduction. Go ahead. So, do you believe that what's happening to Donald Trump now is also something that is motivated by hate and by political vengeance? Yeah, I think that there's clearly a political partisan agenda that's driving this. And I think the best way to see it is maybe two things. One, we see in the prosecution in New York, the prosecutor ran his campaign for office on the idea of that he's the one who's going to convict Donald Trump of a crime. That's one. Two, with respect to this documents case, the case now in Florida, we see Hillary Clinton with documents with classified information, and they decided not to prosecute her, even though she destroyed maybe 33,000 emails. We see President Biden now had documents with national defense information. So far, there's no indication he's going to be prosecuted. So some people try to say, well, the difference is Trump didn't give them all back. But the charge right now, the main charges, 31 of them, is that he held on to documents he wasn't allowed to have, and he did it knowing he wasn't allowed to have it. And I think that charge should be brought against President Biden if it's against anybody. Pues nos dice que sí hay una motivación política detrás de esto para él, sí hay una agenda política que está motivando toda esta situación y nos dice que se puede ver en dos aspectos. Uno, en Nueva York, donde el fiscal estaba en campaña, y también nos dice que en la Florida, en el caso de la Florida, se puede ver una motivación política porque como sabemos, Hillary Clinton tenía documentos y no la acusaron. Nos dice que destruyó incluso 3,000 correos y nada pasó con eso. Y con el presidente Biden no hay indicación de que vaya a pasar nada con su caso. Así que él cree que si pasa con el expresidente Donald Trump, pues debe pasar también con Biden y los demás. Abogado Schoen, el fiscal ha dicho que este caso será muy rápido, pero ¿qué sucedería si este caso se extiende al ciclo electoral y si el expresidente llegara a ganar las elecciones? There's been comments that this trial is going to be really fast. But what would happen if this trial is not so fast and it actually extends to the political campaign and to somebody that perhaps is reelected, like saying Donald Trump is reelected when he's facing these charges and the trial is ongoing? Yeah, well, it's very difficult, to have this kind of thing going on during a political campaign. But I think the trial in New York and the trial in Florida are going to have to be a long time from now because there are many motions to make, many legal challenges to bring. But remember, in our system, even if Donald Trump were convicted, but even when he's charged with a crime, he can still run for office and he can still be the president of the United States.
Pues es difícil, por supuesto, que él tenga estos dos acusaciones en plena campaña política. Nos dice que tanto el juicio en Nueva York como el juicio en la Florida al parecer se van a extender porque vienen muchos alegatos y tienen muchos retos por delante, pero en el sistema de los Estados Unidos, aunque Trump sea acusado y sentenciado, pues aún así puede seguir en campaña e incluso ser electo presidente de los Estados Unidos. Grace, se espera que el expresidente Trump se declare no culpable esta tarde cuando vaya a la corte en Miami. Y la pregunta sería, aunque él se declare no culpable ahora, ¿cree él que como estrategia política de repente se empiezan a sacar mucha evidencia, podría el expresidente cambiar su declaración? We are under the understanding former President Trump is going to go ahead and plead not guilty. In your experience, could he along the way after the trial started change his plea? Yes, of course. Now, he has said now, recently and many times, he will never plead guilty. But yes, he'll plead not guilty today, and at any time he can change his plea if he comes to some negotiation with the prosecutor. Dice que sí lo puede cambiar. Él siempre o recientemente ha dicho que se va a declarar no culpable, pero puede cambiarlo eventualmente si llega a un acuerdo. William Barr fue un secretario de Justicia del expresidente Donald Trump. En Fox News este fin de semana el señor Barr dijo que si la mitad de lo que se presentó en este impeachment es cierto, Donald Trump está frito. Con esas palabras. Además, el señor Barr recalcó que no solo es la posesión de esos documentos y el intento de ocultar esa posesión, sino que además es obstrucción a la justicia. ¿No le parece que lo que se está diciendo es más grave de lo que él nos ha señalado? William. Go ahead. Go ahead. You tell me. William Barr was at Fox News this weekend, and he said that if half of what's been said is true, Donald Trump is in a very complicated position. Yeah. Don't you think that perhaps it's a bit more dangerous than the way you're describing it during the interview? I think that it's a serious charge. Any charge brought in federal court is serious and has to be taken seriously. But remember, this indictment is just the prosecutor's version of what happened. They pick out the facts that they say happened. All of this has to be proven. And so my problem with what Mr. Barr said is that he's a former prosecutor. People look up to him. We don't make any judgments based on just what the indictment says. Yes, of course the charges are serious, but there are defenses to all of the charges, and we have to wait until we hear the defenses before we make that kind of comment, I think. Pues él dice que el señor Barr, por supuesto, es un exfiscal, pues que la gente lo admira o los respeta por la posición que ha tenido, pero nos dice que por supuesto son cargos serios, que se deben tomar en serio, que cualquier caso federal se debe tomar con toda la seriedad del caso, pero nos dice que pues es simplemente la versión del fiscal. Eso es para él la acusación. Lo que pasó es la versión del fiscal y todo se tiene que probar. El problema para él con lo que dijo el señor Barr, el exsecretario de Justicia, es que pues está basando su opinión en solo la acusación, que es solo una versión. Hay que tener en cuenta también la posición de la defensa y esperar a ver qué quiere decir la defensa para poder tomar una posición y también ver pues todas las pruebas. Sí, abogado, en este caso, el proceso fue inicialmente asignado a una jueza hispana que es la jueza Cannon, postulada para el cargo por el mismo expresidente Donald Trump. ¿Debería ella declararse impedida? ¿Está garantizada la justicia en este caso? Speaking about the judge assigned to the case, Eileen Cannon, she was appointed to this position by former President Donald Trump. And it's very conflicting for many people, the fact that she's going to be presiding at least part of this trial. Do you believe that she should go ahead and recuse herself? I think absolutely not. First of all, what should the alternative be? Would people feel better if Trump had a judge appointed by President Biden? Federal judges are appointed by the president. She is a career prosecutor. She's been a prosecutor for many years. She's law and order in favor of the government generally. So there's no basis to get her off of the case. Now, the interesting thing is the same people today who are saying she should come off the case are saying the judge in New York shouldn't come off the case.
But the difference is she was chosen randomly, by chance. There are only a couple of judges in that courthouse. She was chosen by chance. The judge in New York was placed on the case after being placed on previous Trump cases intentionally. So I don't think they can have it both ways. Pues nos dice que no debería declararse impedida porque todos estos jueces son seleccionados por el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué buscan los detractores o los críticos de esta jueza? Que el seleccionado sea elegido por el presidente Biden. Nos dice que no hay ninguna justificación para que ella se declare impedida, y también nos dice que esta juez fue escogida al azar. Hay algunos jueces en esa corte y pues esta fue escogida al azar. No fue como en el caso de Nueva York, que fue puesto ahí intencionalmente en el cargo después de haber tenido varios cargos en contra del presidente, casos en contra del presidente Donald Trump. Abogado, yo le hago esta pregunta desde Beijing. Usted ha comparado el sistema estadounidense con la China maoísta, pero China es una dictadura comunista donde no hay separación de poderes. ¿Qué puntos en común ve usted? You have compared the situation in the U.S. with the one in China, but China has a dictatorship. And the question would be, what factors do you see in common between the U.S. and China? Yeah, he's referring, of course, to the impeachment trial. And in the impeachment trial, the reason I made the comparison was because it never happened before that a president of the United States was impeached by the House of Representatives without any discussion, without any evidence coming on, anything. It's what we called a snap impeachment. And so I said, that's not the way we operate in our country. In our country, we have due process. In China, if they decide they want to impeach someone or get someone out of office, they do it like that, in a snap. So that's why I made the comparison. Pues dice que hizo la comparación con China en el momento del impeachment en contra del expresidente Donald Trump. Nos dice que la comparación la hizo porque en los Estados Unidos el Congreso, pues eso no ocurre así, de que se hace este proceso de impeachment sin ninguna discusión, sin ninguna evidencia. Así no pasa opera en su país. Así ocurre en China, donde deciden sacar a alguien así de la nada del cargo sin ningún tipo de evidencia o discusión previa. Abogado, usted ha dicho hace 3 días en Fox News y hoy en CNN esta mañana que la acusación contra el expresidente Donald Trump, el indictment, es una acusación muy inteligente, pero también enferma. ¿Por qué? You said this morning in an interview that the indictment is very smart but also very sick. Why would you say that? I think because it's very smart for this reason. There's a big discussion with the Trump team about whether he declassified certain documents, because all of the talk before the indictment was that he shared classified documents, and that would violate a particular law. Instead, they charged him under a section of the law that doesn't require the documents to be classified. In other words, it just has what they call national defense information, but it doesn't matter if the document's classified or not. So I thought that was a very clever move, so they don't have to get into the battle of whether he declassified documents or had the right to declassify them. The reason I say it's sick is because we don't charge this kind of thing as a crime against an official who at one time had the right to these documents for sure. In other words, he was the president of the United States. He dealt with these documents all the time. Again, these same kinds of documents were found with President Biden from a long time ago when he didn't have the right to have them. And so I say it's sick to say we're not going to prosecute Hillary Clinton, we're not going to prosecute James Comey, probably not President Biden, but with President Trump, we're going to call that a crime. Bueno, lo que nos explica es que es muy inteligente porque pues todo el tiempo la discusión se centró en si los documentos fueron declasificados o no, eran documentos clasificados, y pues
la discusión se centraba en si se habían compartido documentos clasificados. Ahora usaron una sección de la ley que dice que no requiere que sean documentos clasificados, sino simplemente información de defensa nacional. Él lo considera un movimiento muy inteligente porque ya no van a tener la discusión de si eran documentos clasificados o no, si desclasificó estos documentos o no, o si tenía derecho a desclasificar estos documentos. Él lo llama enfermo porque pues para él no es un crimen que alguien que tuvo en su momento derecho a estos documentos, que lidió con esos documentos todo el tiempo, pues que fueron de hecho los mismos documentos que se le encontraron a Biden, que no tenía derecho a tenerlos pues hace un tiempo, y tampoco James Comey, tampoco Hillary Clinton, y para ellos sí no es un crimen, porque para el expresidente Donald Trump sí cometió un crimen teniendo estos documentos. Así que ese es el análisis y el cuestionamiento que se hace. Abogado, también hubo un hallazgo de documentos clasificados en una oficina que utilizó el presidente Joe Biden tras dejar su puesto como vicepresidente en el 2017. Esto en una oficina en Delaware. ¿Qué diferencia tiene el caso de Biden con el caso que ahora tiene dando explicaciones al expresidente Donald Trump? President Biden also had documents show up in an office he used in Delaware after he left his position as vice president. Can you share with us your understanding of the difference between those documents that were found in Biden's office but did not bring any charges, and this that were found at former President Trump's club and did bring charges? That's the problem. You know, we don't know the difference. And right now, we believe that the documents are very similar, that President Biden's documents, which were found in several different locations where they should not have been, we believe those also had national defense information, and that he didn't have a right to have them. And we believe that since President Biden was in office, in public office for many decades, he should have known he didn't have the right to have them. President Trump was a businessman. He's not as likely to know he shouldn't have had them. One difference they try to make is, well, Trump wouldn't give them back, and Biden agreed to give them back. That's a different charge. That's a charge of the obstruction. But I'm talking about the main charges. It's difficult to understand why President Biden wouldn't be charged. We do have a rule here that the president is not charged criminally when he's president, generally. But we don't know yet what the special prosecutor is going to do in the Biden case. Mr. Schoen, this is the last question. Do you think with all these problems, Mr. Trump could continue his campaign to the White House? It's interesting. He certainly 100% plans to continue the campaign, and I think he can. And the interesting thing is the numbers show that he's only going higher up in the polls, more popular than ever before, because I think many people believe this is a political attack. It'll be interesting to see what happens if he also gets charged in Washington, D.C. with the January 6th case and in Georgia with the election case. Then you'd have, 4 cases. It's a lot. I mean, and I think maybe on purpose to distract him. Mr. Schoen, thank you very much for your time. Good morning. Thank you very much. Very good questions. Thank you. Good morning. Pues primero que todo, Grace, excelentes preguntas, muy buenas preguntas. Sí. Good questions. ¿Qué dijo al final? Que el problema realmente es que no sabemos la diferencia en los papeles o el caso del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. No se sabe la diferencia porque ahora lo que se piensa es que los documentos que se le encontraron al uno y al otro son bastante similares, los diferentes papeles que se le encontraron a Biden en diferentes locaciones, y que no debería tener también es información de seguridad nacional, y Biden lleva mucho tiempo en ese puesto y haciendo política, y claramente sabía que no podía llevarse sus documentos ni tener posesión de esos documentos, mientras que el expresidente Donald Trump es un hombre de negocios que no tenía por qué tener clara esa información. Entonces nos dice que también está la discusión de que Trump no regresó esos papeles y Biden sí los regresó. Pues él dice, ese es otro cargo, ese es el cargo de la obstrucción, pero el principal por el que se le acusa a Donald Trump pues es el mismo en el que se debería
con el que se debería acusar al presidente Biden. Entonces hay que esperar a ver qué va a pasar con ese caso del presidente Biden. Y sobre si el expresidente Donald Trump debería seguir en campaña, pues responde que sí puede y él cree que puede seguir en campaña. Y lo curioso es que las encuestas lo que muestran es que el expresidente Donald Trump es más popular que antes, porque muchas personas piensan que este es un ataque político. Falta ver qué va a pasar con el caso de Washington D.C., de la toma del Capitolio, también el de las elecciones en Georgia y otros 4 que tiene, pero parece que esto es a propósito para distraerlo.